Señor y Padre nuestro, te damos gracias por de nuevo la oportunidad que nos concedes de dedicar este tiempo a estudiar tu palabra. Te pedimos que abras nuestro entendimiento, que nos ayudes a poder discernir lo que leamos, lo que escuchemos. Te damos gracias por las bendiciones que inmerecidamente tú nos has concedido al darnos un hogar, al darnos los bienes que en tu misericordia también tú nos has concedido, por el aire que respiramos, por la luz que podemos ver, por las comodidades, Señor nuestro, que podemos tener. Gracias por todo ello y te pedimos que nos perdones por nuestra indiferencia, por no pensar que son cosas que tú nos das, por creer erróneamente que es de nuestras fuerzas y de nuestro poder que la hemos conseguido. Señor nuestro, te pedimos por aquellos de los nuestros que no están con nosotros en esta mañana, cuídalos y bendícelos donde quiera que estén. Bendícenos también a cada uno de nosotros en nuestras diferentes actividades y que en lo que hagamos podamos honrar tu nombre. Te lo pedimos todo en el precioso nombre de tu Hijo, nuestro Salvador. Amén. Amén. 21. Los pensamientos del rey, igual que el agua, corren por donde Yahvé los dirige. Cada uno considera buenos los caminos que ha tomado, pero Yahvé pesa los corazones. Practicar la justicia y el derecho vale más ante Yahvé que los sacrificios. Ojos despreciativos, corazón altanero, lo que en los malos reluce es solo pecado. Los proyectos del empeñoso acaban en ganancias. Para el que se agita solo hay déficit. Amontonar con estafas un tesoro es la breve ilusión de los que van a la muerte. Su violencia arrebatará a los malvados porque se niegan a practicar la justicia. El criminal sigue caminos torcidos. Rectas son las acciones del hombre íntegro. Más vale vivir en un rincón del granero que compartir su casa con una mujer peleadora. El malvado solo desea el mal, nadie le cae bien. Castiga al burlón y el simple se hará sabio. Instruye al sabio y lo aprovechará y le aprovechará la lección. El justo vigila la casa del malvado, precipita a los malos en la ruina. El que pone oídos sordos al grito del afligido, cuando llame no le responderán. Un regalo en secreto apacigua la ira. Un presente distrae el furor violento. Cuando reina la justicia, el justo se alegra, pero es la ruina de los malhechores. El que se aparta del camino de la prudencia, pronto descansará entre los muertos. El que ama el placer, terminará en la pobreza. Nadie se enriquece corriendo tras el vino y los perfumes. El malo pagará por el justo. El traidor será castigado, no el hombre bueno. Más vale vivir en un rincón solitario que con una mujer peleadora y desagradable. El sabio tiene en su casa aceite y provisiones, el tonto solo sabe gastarlas. El que procura la justicia y la bondad encontrará vida, bienestar y consideración. El sabio se apodera de una ciudad bien protegida, derribando las murallas que la aseguraban. El que pone un guardia a su boca y a su lengua se libra de muchos tormentos. Es arrogante e insolente. Me río de todo. Sus actos son un desborde de su orgullo. Los deseos del flojo solo pueden matarlo porque sus manos se niegan a trabajar. El impío ambiciona todo el día, mientras que el justo da sin medida. Yahvé siente horror por el sacrificio de los malvados, sobre todo si ofrecen con una mala intención. El testigo falso quedará en vergüenza, el hombre que sabe escuchar tendrá la última palabra. El malvado aparenta seguridad, el hombre honrado da pasos seguros. Ante Yahvé no hay sabiduría, inteligencia o prudencia que valgan. Se equipa el caballo para el día del combate, pero la victoria depende de Yahvé. San Lucas capítulo 4 a partir del verso 16.
La pobreza tiene una definición. El diccionario dice que es la escasez o carencia de lo necesario para vivir. Esa es la definición de pobreza. Padecer o tener una escasez o no tener lo necesario para vivir. Y es interesante porque la pobreza de pronto es una cuestión de percepción, ¿sí? Platicaba yo con alguien y me llamaba mucho la atención que me decía que él de niño, me decía, de niño éramos pobres, y él explica alguna situación, explica cómo vivía, explica lo que pasaba, y bueno, desde cierta perspectiva él era pobre, tenía alguna carencia. Él decía, no tenía zapatos, no había zapatos, y no había zapatos, simplemente no había. Ese día en la primaria, íbamos a la primaria sin zapatos, pero yo no era el único que no llevaba zapatos. El entorno en el que se envolvía era común que no llevaran zapatos. Y me decía él, pero yo no sabía que era pobre. Eso fue lo que me llamó la atención. Era pobre, pero no sabía que era pobre. Dice, no había un balón, no había zapatos. Me contaba una anécdota. Ustedes saben, cuando dejas un refresco en el congelador, después de cierto tiempo, si se congela, se rompe, se revienta, porque mucho el frío. Y me decía, mira, estábamos en la casa y adentro de la casa habían dejado una caja de refrescos y se reventaron. Uno de esos, aquí en Reynosa, uno de esos inviernos que ha habido aquí en Reynosa, esos inviernos muy fríos, y el frío adentro de su casa era prácticamente lo mismo que afuera de su casa. Al punto de que adentro de la casa, así en la entrada, adentro de la casa, los refrescos se reventaron. Porque adentro de la casa estaban a 2, 3 grados bajo cero, una cosa de ese tipo. Pero él lo ve en retrospectiva y dice, bueno, éramos pobres y no sabía que era pobre. Para él no le llamaba pobreza, él le llamaba forma de vida. ¿Sí? Se puede ser pobre y no saber que se es pobre, porque de alguna manera tiene que ver con una comparación. En algún momento entras en una comparación. Dice, hubo una ocasión que volteé y alguien traía zapatos ahí en la escuela, y entonces en esa comparación yo no tengo, tú sí tienes, porque yo no tengo zapatos, porque tú sí tienes zapatos, y entonces ya viene la explicación, es que tu papá no los puede comprar, yo sí los puedo comprar. Y en ese sentido pasa lo mismo con la esclavitud. La esclavitud puede ser algo muy similar. Se puede ser esclavo y no saber que es esclavo. Esto es, para el que está en libertad, ve a alguien estar en esclavitud y dice, tú eres esclavo, tú estás en esa condición de esclavitud, pero no lo sabe. Él le llama forma de vida. La Biblia cuenta que el pueblo de Dios estuvo en un estado de esclavitud por 400 años. Hubo generaciones enteras que nacieron siendo esclavos, vivieron siendo esclavos y murieron siendo esclavos. Dice la Biblia que cuando el pueblo de Dios clamó, que cuando el pueblo de Dios se dio cuenta de la carga que ponían los egipcios y cómo los cargaban de trabajo, dice que clamaron a Dios a causa de su condición, y Dios escuchó su clamor y entonces volvió y los rescató, levantó un libertador, a Moisés. Es interesante eso, porque se puede ser esclavo y no saber que es esclavo. Se puede padecer. Me preocuparía que aquí en nuestra ciudad, en nuestra realidad, nos acostumbráramos. Hace algunos días alguien sacó una nota y dice, hoy se conmemoran 8 años del primer evento violento en Reynosa. 8 años. Y es curioso, yo recuerdo haber vivido en esta ciudad y haber lo que yo sentí ese día, lo que yo experimenté en ese primer bloqueo, en ese primer balacera, en esa primer situación de violencia que no estábamos acostumbrados. 8 años después las cosas son muy diferentes. Recuerdo que se saturaban las líneas telefónicas, recuerdo que se mandaban mensajes, recuerdo que no sabíamos lo que estaba pasando hoy. Sí, no, hombre, espérate 15 minutos, no te preocupes, no salgas, y después de 15 minutos, ahora sí vamos a salir. ¿Qué sucede? ¿Nos vamos a acostumbrar a esto? ¿Pudiera pasar así? Nos hemos acostumbrado a una condición de esclavitud, nos hemos acostumbrado a una condición de pobreza, de tal manera que no sabemos, que lo llamamos forma de vida. Repito, el esclavo no le llama esclavitud, el esclavo le llama forma de vida. El pobre no le llama pobre, el pobre le llama forma de vida, hasta que alguien que está en libertad y llega a ponerte en libertad. Y curiosamente, ¿quién no quiere salir? Hay un síndrome, le llaman el síndrome de Estocolmo, es una reacción psicológica donde la víctima queda de alguna manera con un lazo afectivo a su secuestrador. Y ha habido casos extraños en la cual el propio secuestrado defiende a su secuestrador. Defiende esa condición, defiende ese estado. La Biblia narra cómo el pueblo de Dios quería regresar a una condición de esclavitud.
una vez que fueron libertados, una vez que salieron de Egipto, dice la Biblia que estando en esa, ya en libertad, buscaban la manera de organizarse para regresar y decían, estábamos mejor cuando éramos esclavos. Dice, sí, es interesante. Y bueno, yo quiero resaltar algún momento en el que el Señor Jesús llega, habla con el pueblo y de alguna manera se vuelve a vivir esa situación. No saben que son esclavos, no saben que son pobres. Sí, dice en San Lucas capítulo 4, verso 16, dice, vino a Nazaret, se refiere a Jesús, donde se había criado. Jesús creció en esa región de Nazaret, ¿sí? Curioso porque en Nazaret es donde menos milagros hizo. Hizo muchos milagros en otra parte, pero de Nazaret se dice que ahí fue donde menos milagros ocurrieron, que no hizo ahí milagros a causa de la incredulidad. Bueno, dice que fue a Nazaret donde había sido criado y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer y se le dio el libro del profeta Isaías. Habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, le dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él. Y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Y decían, ¿no es este el hijo de José? Él le dijo, sin duda me dirás este refrán, médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió, de cierto os digo que ningún profeta es aceptado en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra, pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda de Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre de un monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarle. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. Y bueno, quiero resaltar esa posible realidad en la cual se puede ser esclavo o se puede ser pobre y no darse cuenta y defender la condición. De entrada, Jesús llega a la sinagoga. Cuando vemos al Señor Jesús en su ministerio, Jesús predicó a gente que no tenía una relación con Dios y predicó a personas que tenían relación con Dios. Y hay que ver porque de pronto predicaba diferente. Una cosa es el mensaje que le daba al pueblo en general y otra cosa es el mensaje que le da a algunos sacerdotes, el mensaje que le da a algunos escribas, y en este caso es un mensaje que está dando dentro de una iglesia, si me aceptan la comparación. Él entra a la sinagoga y en la sinagoga se supone que se reúnen personas que tienen una relación con Dios. Bueno, Jesús entra a la sinagoga y lee en la sinagoga y le dice, buenas nuevas a los pobres, libertad a los cautivos, libertad a los oprimidos. El asunto es que ellos no se sienten cautivos, ellos no se sienten oprimidos, ellos no se sienten esclavos. Y le dice, vengo a predicar el año agradable. El año agradable en su cultura tenía que ver, cada 50 años se devolvían las propiedades que se habían perdido. Si alguna persona por situación económica, por necesidad, tenía la opción de vender su propiedad, a los 50 años se les devolvía a la familia. Entonces, si alguien era pobre, a los 50 años podía reclamar y se le devolvía lo que en algún tiempo fue de sus abuelos o fue de sus padres, de sus antepasados. Esa era una costumbre que había. Ese era el año agradable. Dice, vengo a predicarles el año agradable. Se les viene a devolver, pueden recuperar. Pero ellos no se sienten pobres. Vengo a dar libertad a los cautivos. Vengo a poner libertad a los oprimidos. Vengo a predicarles que están en la posibilidad de que recuperen. Pero se ofenden. Cuando el Señor Jesús se levanta y le dice, hoy se ha cumplido delante de vosotros, se ofenden, se molestan y lo echan fuera. Le cita 2 ejemplos históricos del pueblo. Dice, mira, en algún momento el pueblo de Dios estuvo en necesidad y no recibió nada. Se refiere a una viuda. Elías en algún momento tuvo un acto de misericordia con una viuda que no era del pueblo. Naamán el sirio. Naamán era general de los enemigos.
y recibió la sanidad de la lepra, pero no el propio pueblo. Y le dice, mira, hubo un momento en el cual ustedes o el pueblo no fue sano, y los ajenos sí. Y es triste que eso esté pasando, pero ellos se ofenden, porque esto es una realidad. Se puede ser pobre y no reconocerse como pobre. Se puede estar en una condición de esclavitud y no reconocer esa condición de esclavitud. Y si alguien llega y te dice, mira, es que tú eres esclavo de esta costumbre, te vas a enojar o te puedes molestar. Vengo a ayudarte para que salgas. Y tal vez a alguno le ha pasado. Si tú ves a algún amigo que esté en una relación que no debe estar, él está en una condición de esclavitud. Y si tú te acercas, de pronto no lo va a recibir bien. Tú vas a librarlo de esa persona, vas a librarlo de esa relación, vas a librarlo de esa adicción. Pero de pronto no lo va a recibir bien. Porque se puede llegar a defender. Y se puede llegar a rechazar la ayuda. Y eso es lo que está pasando con Jesús. Y eso es una realidad cotidiana. Porque hay quien a la esclavitud no le llama esclavitud, le llama forma de vida. Hay quien a la pobreza no le llama pobreza, le llama forma de vida. La peor pobreza, dicen algunos psicólogos, que no es la que se lleva en la cartera, es la que se lleva en la mente o en el corazón. Esa es la peor. La peor esclavitud no es la que se vive cuando alguien llegue a tu prima, es la que se vive en el corazón. Me encanta cuando el Señor Jesús llega y resucita a Lázaro. Ustedes conocen la historia, que llega con Lázaro. Lázaro está en la tumba y ocurren dos cosas. Le dice, Lázaro, levántate y sal fuera. Primero lo resucita, lo levanta de esa condición en la que se encuentra, y después le da la instrucción, salte, no te quedes en ese estado de muerte, en ese lugar de muerte. El pueblo de Dios fue liberado de su condición de cautiverio en Egipto, pero después les pide que salgan. Y luego ellos quieren regresar. De alguna manera nosotros hemos experimentado eso. De alguna manera nosotros hemos experimentado el ser librados. Dios nos ha venido a librar. Dice que el Señor Jesús se plantó delante de ellos y le dice, hoy se ha cumplido esta escritura delante de ustedes. Podemos decir, se ha cumplido la palabra del Señor. El Señor Jesús vino a sanar, vino a libertad, vino a quitarnos toda opresión. No debiéramos experimentar opresión. No debiéramos experimentar esclavitud. Él ya nos libertó. Ya no debemos estar en esa situación. Sería triste, sería lamentable que después de haber venido a librarnos, nosotros siguiéramos en la esclavitud. Y aquí donde en un buen espíritu hay que hacer una autocrítica y analizarnos cotidianamente, o analizar a nuestra familia, analizar a los que nos rodean y ver que no estén en esclavitud, asegurarnos que no estén en esclavitud, porque el Señor vino a dar libertad. Analizar los que no estén en pobreza, y repito, no es pobreza económica, es pobreza de corazón, que alguien no experimente paz y paz en abundancia, que alguien no experimente tranquilidad y tranquilidad en abundancia, abundancia de tranquilidad. Anoche alguien conocido me manda un mensaje, me dice, oye, mira, después de las 10 de la noche no salgas, y me estás inquietando. No, espérame. El Señor es en los que nos guarda, dice la palabra de Dios, no se dormirá el que te guarda. No se duerme el que nos guarda, no nos descuida el que nos guarda, no se ha alejado de nosotros la presencia de Dios. Hasta ahorita no se ha alejado de estas tierras la presencia de Dios. Y la palabra de Dios se cumplió. Libertad a los cautivos. Poner en libertad a los cautivos, libertad a los oprimidos. De tal manera que no somos pobres y no somos esclavos. Ni permitimos que los que están a nuestro alrededor sean pobres o sean esclavos. Porque Dios ha cumplido esa palabra. Es fuerte que tú de pronto llegues con alguien y que le digas, eres pobre, hombre, eres esclavo. Eres esclavo y no sabes que eres esclavo. Eres esclavo y defiendas a tu esclavizador, defiendes a tu opresor, defiendes lo que te oprime, justificas lo que te oprime, justificas lo que te lastima. Y la palabra de Dios es clara. Dice que cuando el pueblo de Dios clamó a Dios, ese clamor subió. Éxodo capítulo 2, verso 3, se los leo. Éxodo 2:23 dice, aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron. Y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre, y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, con Isaac, con Jacob, y miró Dios a los hijos de Israel, y los reconoció Dios. A veces tenemos que reconocer y clamar a Dios y decir, Señor,
hay algo en mi vida que todavía está siendo esclavo, hay algo en mi vida que todavía es oprimido, hay algún recuerdo, hay alguna práctica, hay algo ahí que todavía me está frenando. Y Dios se acuerda y nos reconoce como hijos y viene y nos liberta. Y salimos de esa situación. Qué triste sería que pudiéramos ser esclavos, o que alguien, repito, cercano a nosotros pudiera ser esclavo y no sabe. Tú te acercas de veras, yo sé que algunos lo han hecho, van a alguna colonia, aquí mismo en nuestra región, ya no digo África, aquí mismo en nuestra región, y si eres pobre y no sabes que eres pobre, y tú quieres ayudarlo, quieres sacarle esa pobreza. A veces hay esos empleados que tenemos ahí que le dices, mira, no gastes, mira, no te endeudes, mira, no, y tú quieres ayudarlo, y él, otra vez, dice la Biblia que como el perro que vuelve a su vómito, así es el necio que vuelve a su necedad. Vuelves a tu pobreza, vuelves a lo que te esclaviza, vuelves a lo que te atrapa. Y no es lo que Dios tiene para nosotros. Repito, se puede ser esclavo y no saber que eres esclavo. Se puede ser pobre y no saber que eres pobre. Puedes llamarle forma de vida. Y no es correcto. Eso que tú llamas vida, Dios no le llama vida. Dios le llama esclavitud y le llama pobreza. Y dice la Biblia que Jesús entra en la sinagoga. No se esperaría que en la sinagoga, que ahí en esa iglesia, no se espera que entres en la iglesia y que las de la iglesia digan, son esclavos, son pobres. No, espérame, aquí no. Sin embargo, así fue. Cuando yo veo este mensaje, digo, ¿cómo voy a parar el martes y decirles, pudiéramos ser esclavos, pudiéramos ser pobres? Yo no, me va a pasar. No es correcto. Sin embargo, esto es palabra de Dios. Y yo tengo continuamente que confrontarme y decirme, yo no debo ser esclavo, yo no debo ser pobre, yo no debo estar en un padecimiento. Porque Jesús se levantó y dijo, hoy se ha cumplido esta palabra. Jesús vino a dar buenas noticias a los pobres. Fue enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Y fue enviado a ponerme en libertad si yo es que estuviera cautivo. A ponerme en libertad si yo soy oprimido. A predicar el año agradable. Decir que todo lo que yo pudiera haber perdido se va a recuperar. Porque Dios así lo quiere. Yo predico en la sinagoga, lo comparto el día de hoy aquí, y lo predicamos aún en nuestra casa. Sería lamentable que en nuestra familia, en nuestra empresa, hubiera una condición de opresión, una condición de esclavitud, una condición de escasez, porque no es lo que Dios tiene para nosotros. ¿Se enojaron con Jesús? Sí. Fue alguna de las muchas ocasiones, o de algunas ocasiones que registra la Biblia, que quisieron deshacerse de él. Lo subieron a una ciudad para despeñarle. Y Dios pasa por el medio de ellos. No nos molestemos de pronto con esto. Hay que recibir, analizar y ver si cercano a nosotros pudiera haber pobreza, si cercano a nosotros pudiera haber esclavitud, y poner en práctica esa palabra. ¿Sí? Vamos a confiar en eso.